Ave María Purísima. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los testimonios impresos desde 1638 a 1910. El primero es Arturo de Monstier de Robén, especialista en materia geográfica, como lo demuestran sus publicaciones y sobre todo este martirologio y franciscano, concebido y ordenado como una gran difusión y contribuyó a conservar la fama de santidad de Beatriz de Silva, conmemorada el 17 de agosto. En las tres primeras ediciones el elogio se ha conservado sin cambios. En la de 1939 añade la noticia de la confirmación del culto, donde dice: en Toledo la muerte de la beata Beatriz de Silva Virgen es fundadora de la Orden de la Inmaculada Concepción de la Madre de Dios, insigne por sus méritos y virtudes. El segundo, Agustín de Herrera. Escribe vida de la venerable Virgen doña Beatriz de Silva, autora y fundadora de la Sagrada Religión de la Purísima Concepción de Nuestra Señora la Virgen María. Origen de esta religión, sus constituciones, reglas y ceremonias, que se encuentran en la página 15 a la 24. Este padre, 2 años antes de su muerte, a petición de las concepcionistas del monasterio de Osuna, publicó este volumen en el que insertó la biografía de la beata, la historia de la orden y de cada monasterio, la regla aprobada por Julio II, las constituciones y el ceremonial, recopilados por el franciscano Francisco de los Ángeles Quiñones. Hasta ahora jamás se ha dedicado íntegramente un volumen a la vida de la beata y a la historia de la orden. El autor se ha valido de todas las fuentes accesibles, especialmente a los documentos conservados en el Monasterio de las Concepcionistas de Toledo. Páginas de 285 a la 290. El tercero, Pedro Quintanilla y Mendoza, franciscano. Archetipo de virtudes, expreso de prelados, Palermo, 1653. El autor de esta vida del cardenal Jiménez de Cisneros es el mismo que en 1660 dio su parecer sobre los procesos de 1636 y 1638. En él escribe cómo el siervo de Dios dio a las monjas de la Orden de la Inmaculada Concepción modo de vivir, conventos, regla y las hizo sujetas a la Orden de San Francisco. Cuarto, Lucas Guadingo, franciscano. En los Annales Minorum de la primera edición, Roma, 1654, en las páginas de la 5 a la 9, tercera edición. 1933, en la página 266 a la 271, en Claras de Ascuas, Huarachi. Famoso historiador franciscano, en su conocida obra Annales Minorum, bajo el año de 1501, tratando de San Francisco Jiménez Cisneros, refiere muchas noticias sobre Beatriz y su orden. Él ha recogido sus noticias impresas y citadas oportunamente, pero conocía también los documentos de los archivos de las concepcionistas de Toledo. Transcribe ex autógrafo la bula de Inocencio VIII, la interuniversa, que sin embargo lee erróneamente inter y numera. Siendo esta obra de gran importancia e indispensable para el estudio de la historia franciscana, a la cual recurren todos los historiadores, es evidente que ha atribuido a dar a conocer los principales sucesos de la vida de Beatriz y su fama de santidad. El quinto, Gabriel Bucelinos, Orden de San Benito. Menologium Benedictino, Sanctorum Beatorum, 1655, en la página 696. Historiador benedictino, autor de varias obras, las cuales revelan un diligente recopilador, pero no se recomiendan por la crítica con que han sido compuestas. La compilación de los datos biográficos de Santa Beatriz está buscando en la noticia de Antonio Vasconcelos, aunque se citan otros autores, como Francisco Vivar
Marieta y Garabay. El autor atribuye expresamente a Beatriz de Silva el título de beata. El sexto es Catalina de San Antonio, concepcionista, autora del libro La Margarita Escondida. Vida admirable y milagrosa de la ilustrísima y nobilísima señora doña Beatriz de Silva, fundadora de la insigne religión de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora. La compuso en el año de 1661. Esta monja profesa del Real Convento de Toledo, primero y cabeza de la orden, publicado por segunda vez por las reverendas Madres Concepcionistas de la Casa Matriz de Toledo, en Madrid. El proceso de beatificación iniciado en Toledo es el principal protagonista de aquel desarrollo. El monasterio de las Concepcionistas de Toledo, los documentos allí conservados fueron la base para la ilustración histórica de la vida de la beata. Como se ve en el prefacio, la autora ha tomado en consideración todas las vidas de la beata en aquel tiempo conocidas, especialmente los escritos por Salazar y Vivar, pero también se ha compuesto una biografía original, aunque sin nuevos datos biográficos. Esta nueva vida permaneció inédita hasta 1896, cuando fue publicada por primera vez en Palma de Mallorca. El séptimo es Teófilo Reynaud, escritor erudito y fecundo, pero poco crítico, hablando de los lionenses y la Inmaculada Concepción de María. En 1672, en la página 273 y 274. Trae algunos milagros que Dios había hecho para confirmar este culto, y entre otros describe los que se leen en las biografías de Beatriz de Silva, la cual, según este autor, vivió durante 40 años en el monasterio de Santo Domingo de Silos de Toledo, es decir, en el monasterio de las monjas cistercienses. El octavo, Benito Massara, franciscano. Parte segunda, Venetia, Apeso Testimonio. En 1679 lo escribió en las páginas 393 a la 396. Fray Benito de la provincia franciscana de San Bernardino de los Abruzos compuso, dividida en 3 partes, una obra a la cual se describe la vida de los santos, beatos y venerables de la orden franciscana, atribuyéndolos según los días del año. La primera parte de la obra fue impresa en Venecia en 1676, la segunda en 2 volúmenes en 1679 y la tercera en 1680. El padre Massara coloca la vida de la beata Beatriz el 1 de septiembre, porque Guadingo dice que murió ese día. Para escribir esta vida, el padre Massara lo dice expresamente, se sirve de Marcos de Lisboa y especialmente de Guadingo. El noveno, Domingo de Gubernatis, el 5 de noviembre de 1690, eminente por su cultura histórica, fue el ideador de una obra cosmográfica franciscana, programada en 3 volúmenes distribuidos en varias secciones y titulada Orbis Serapicus. Personalmente compuso e imprimió los 5 primeros de la serie. En el tomo 2 describe las distintas familias franciscanas y por eso habla también de las concepcionistas en la página 91 y publica los documentos pontificios tocantes a ellas desde 1489 a 1673. Al principio del texto se encuentra una noticia biográfica de la fundadora tomada casi literalmente de los anales de Lucas Guadingo. Bueno, hasta aquí vamos a ver mañana otros más que escribieron sobre la vida de nuestra Santa Madre o fueron anunciando en sus escritos de sus mismas órdenes o de sus santorales la aparición de nuestra fundadora Beatriz de Silva, ¿verdad? Dándole a conocer como fundadora, como mujer de vida de santidad, ¿verdad? Y que llevó a la iglesia también un carisma, ¿verdad?
que necesitaba en esos tiempos toda la iglesia para conocer a Dios y amar más a nuestra Madre del Cielo. Nos vemos mañana y Dios te bendiga.